porque tiene esa autoridad, tiene esa autoridad. Vamos a ver otra profecía del Mesías, pero ahora con respecto a el ungido de Dios. Estamos hablando del Señor Jesucristo, hermanos. El siguiente punto o tema, si le quiere poner usted ahí una separación, ¿verdad? Es el ungido de Dios. Yo aquí en mis apuntes, hermanos, le puse entre paréntesis el Mesías, porque estamos hablando de las profecías del Mesías. Vamos a ir a Isaías. ¿El ungido de Dios? El ungido de Dios es el siguiente subtema. Yo entre paréntesis le puse el Mesías, el Cristo. Con G de gato. Ungido con G de gato. ¿Isaías qué, perdón? Isaías 61. Del 1 al 3. ¿Alguien lo podría leer? Isaías, adelante. 61, Del 1 al 3. del 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Gracias, hermano. Mire cómo empieza este pasaje, hermanos, acerca del Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Dice, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Aquí hay un proceso, hermano, nomás. En esta parte de la escritura, Isaías 61:1, y todavía ni se termina el versículo. En medio versículo ya tenemos un procedimiento, hermanos, para servir al Señor. Porque también al Señor se le conoce, al Señor Jesucristo, como el siervo de Dios. Dice, mi siervo, enviaré a mi siervo. Está hablando del Señor Jesucristo. Pero aquí ya hay un procedimiento para los que quieren servir al Señor. Primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ese paso, hermanos, es el segundo paso. El primero no se describe aquí, lo vamos a ver más adelante. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Dios. Para que una persona pueda servir al Señor, tiene que estar ungida con el Espíritu Santo. Y antes de eso, hay un procedimiento. No puede venir el Espíritu Santo sin que se haya hecho antes una cosa en el Señor. Le vamos a ver más adelante. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y ese es el tercer paso, hermanos. Me ha enviado. Ninguno debería servir al Señor si no ha sido enviado por el Señor mismo. Son tres cosas. La primera, ahorita la vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo es imprescindible. Y también, hermanos, que sea enviado por el Señor. Hay un procedimiento también para ser enviado por Dios, pero no lo vamos a ver en esta clase. Porque estamos siguiendo la línea acerca del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro guía, nuestro guiador y nuestro gobernador. Pero tenemos que hacer esta aclaración de que verdaderamente el Señor es. Miren, hermanos, no es lo mismo que yo les diga, esto es así porque yo digo, a que a usted se le explique por qué es así en base a las Escrituras. Cuando venga duda a su mente, usted ya va a tener un fundamento en la Escritura
con respecto al asunto que estamos tratando espiritual. Y eso a usted le va a dar seguridad total. Porque aquí dice en la palabra de Dios, seguridad total. Nadie le va a poder venir con mentiras. Porque usted va a decir, no, la palabra de Dios dice así. Que Dios envió, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha enviado a predicar buenas nuevas. Si lo envió, ¿quién lo envió? El Señor, Dios, a Jesucristo. Entonces sí, porque hay ciertas doctrinas que no aceptan que el Señor Jesús es hijo de Dios, y ni siquiera tampoco y hay otro grupo de personas que no aceptan que el Señor Jesucristo es el Mesías que fue enviado. No quiero decir sectas, porque no son sectas, algunas. Hay un grupo de personas, de los mismos judíos en el tiempo actual, que no han aceptado que Él es el Mesías. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero hay sectas también que lo desprecian o no quieren aceptar que es hijo de Dios. Dicen, no, sí es el Mesías, pero no lo aceptan como hijo de Dios. No, sabes que Él es como un profeta nada más. Pero igual a Dios no lo hacen ver así. Y sí lo es. Lo vamos a ver más adelante eso, hermanos. Aquí el punto importante es el ungimiento. ¿Saben lo que quiere decir la palabra ungir? ¿O ungido? ¿Se acuerdan que vimos acerca de Cristo que les dije que apuntaran? Bueno, les recomendé apuntar acerca de Cristo, que es el Mesías, y también les puse el ungido de Dios. Este es el punto, el ungido de Dios. ¿Qué quiere decir ungir? Ungir, yo aquí le puse como título con respecto al original en hebreo, porque este es en el Antiguo Testamento, frotar con aceite para consagrar, para separar para Dios, frotar con aceite para consagrar. Es lo que a mí me agrada, hermanos, de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos da seguridad de lo que estamos hablando. No vamos a ir con una enseñanza, imagínense que agarráramos un librito de alguien que enseñó un pasaje y ni siquiera sabemos si estaba en lo correcto o no. Pero la palabra de Dios sí nos da seguridad total de lo que estamos hablando. Ungir, frotar con aceite para consagrar. Consagrar hace referencia a santificar. Santificar quiere decir apartar para Dios, que está apartado para Dios de una u otra forma. Frotar con aceite, ¿qué? Para consagrar. Entre paréntesis, apartar para Dios. Apartar para Dios, gracias hermano, así le pueden poner. Si usted le quiere agregar todavía un punto más, si usted le quiere agregar un punto más por ahí, nomás como un extra todavía, entre otro paréntesis, le puede poner pintar o tintar. Pintar o tintar. Solamente como referencia, ¿verdad? Pero regularmente vamos a usar el concepto de frotar con aceite o untar aceite. De esa manera. Dice la escritura, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Esa es la frase que vamos a estudiar. Ahora vamos a ir, hermanos, al libro de los Hechos para confirmar esto que sucedió. El Señor Jesucristo lo habló, hermanos, en las sinagogas. Hechos 10:34. Vamos a ver aquí un testimonio de Pedro acerca de esto. Pero el Señor Jesucristo también lo habló. El Señor Jesucristo citó esta parte de las Escrituras en el libro de Isaías, en las sinagogas, ante muchos estudiosos de la palabra, y les dijo, esta palabra se ha cumplido hoy ante vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Citó Isaías el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver el testimonio de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 34. 10:34. Está un poquito largo, hermano. Este testimonio, estas palabras de Pedro, hermanos, fueron palabras obviamente inspiradas por el Espíritu Santo,
pero vienen porque se cumplieron partes de la escritura en la palabra de Dios con respecto a una persona que se llamaba Cornelio, un varón que se llamaba Cornelio. Eran gentiles, no eran del pueblo del linaje de Israel. Pero dice la escritura, hermanos, si usted se pone a leer más atrás, imagínese dónde vamos a empezar, en el 34, pues usted lee desde el principio, va a conocer la historia completa, ¿verdad? Desde cómo Pedro estaba en su casa y que le dice, no le digas a cualquier hombre, no le digas común. Y también del lado de Cornelio, eso fue del lado de Pedro, y también del lado de Cornelio, cómo el Señor actuó. Decía que Cornelio estaba ayunando, estaba en ayunas hasta la hora novena, que viene siendo aproximadamente las 3 de la tarde. Y el Señor le habló a Cornelio también, que lo fuera a buscar a Pedro, a donde él estaba, que fuera a llamarlo. Entonces, al momento que hablaba el Señor con uno y con otro, ya ellos iban de camino, ya no iban de camino, sino más bien dicho lo fue a buscar, ¿verdad? Y lo manda a llamar, y ya Pedro va porque ya el Señor le había avisado que tenía que ir. Y ya cuando está ante él en su casa, dice estas palabras, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjense, de toda persona. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es, dice aquí, Señor de todos, gobernador de todos. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Aquí ya está hablando acerca de Isaías 61, hermano. Cuando leímos la parte final del pasaje que les comenté, está diciendo esto. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio de la paz, hermanos, hace referencia a ese punto en el que el hombre se pone a cuentas con Dios por su pecado. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y aquí explica ese asunto, dice, después, es importante, después del bautismo de Juan, acuérdense de eso. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí hay varias verdades, hermano, que usted tiene que saber. La primera es, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Estamos viendo aquí a Dios, se está refiriendo al Padre, el Espíritu Santo, y dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Estamos viendo a las tres personas, hermano. Y dice, y cómo este anduvo, hace referencia al Señor Jesucristo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo es Dios, esa es la primera verdad. Y aquí está, hermanos, también. Ahora, dice aquí, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Hace referencia a también cuando dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Ungió Dios. Aquí Pedro está dando testimonio de que él era el enviado de Dios, el Señor Jesucristo, y le está diciendo a ellos y lo que se divulgó en toda Judea. Esto pasó. El Señor Jesucristo vino, pero todo esto, hermanos, lo vamos a englobar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Después del final del versículo 34, donde dice, después del bautismo que predicó Juan. ¿Juan quién? Juan el Bautista. Esto vino después del bautismo del Señor Jesucristo. Y ese es el primer punto del servicio de Dios, que no les dije, hermanos, cuando estábamos hablando en Isaías 61. El ungimiento y después el servicio. Pero antes tiene que estar el bautismo. Sin bautismo, hermanos, no va a haber ungimiento. Y le voy a explicar humanamente por qué. Miren, imagínense que usted o otra persona lleva 3 días sin bañarse. ¿A qué creen que huele esa persona? Si andaba trabajando, haciendo esfuerzos, sudando. ¿A qué creen que vaya a oler? ¿Va a oler bonito?
Bueno, ahora imagínense, todas las 5 días para que huela a lo que huele, de veras. Ahora, imagínense que esa persona, o usted, ¿verdad? Como quiera, se echa un perfume, se echa un poquito de perfume, perfumito. ¿A qué cree que va a oler esa persona? Cuidado, niño. ¿Va a oler bonito? ¿Va a oler el perfume? Va a oler una mezcla medio rara, ¿no? Perfume con algo feo, algo pestilente. Es importante, hermanos, que antes del ungimiento haya un lavamiento en nosotros. Porque o si no, vamos a apestar. El Espíritu Santo no va a venir sobre la persona si no se ha bautizado, si no ha declarado públicamente a quién va a recibir como gobernador. Y eso es lo que hace referencia al bautismo. Simbólicamente hay un procedimiento, ¿verdad? Tiene que el hombre tiene que descender a las aguas, como el Señor Jesucristo murió y tiene que ascender. Pero también, hermanos, eso hace referencia al lavamiento. Hace referencia al lavamiento de los levitas en el Antiguo Testamento. Primero se tenían que lavar o limpiar para después ser ungidos. Y después del ungimiento, ahora sí ya ejercían el sacerdocio. Servían a Dios. Ese era el procedimiento. Bautismo, ungimiento, servicio. Y es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. Dice aquí claramente, después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Porque el servicio del Señor, hermanos, no empezó antes que fue bautizado.